En esta diapositiva se muestran algunas características generales de las tecnologías de ADN recombinante. Uno de los vectores, de las moléculas que más se utilizan para hacer DNA recombinante son los plasmidos. Los plasmidos pueden estar en procariotes o en eucariotes. Es un DNA episómico, es decir, que está por fuera de los cromosomas. En el caso de las bacterias es un solo cromosoma, entonces este DNA está por fuera, es adicional. Tiene la capacidad de replicarse porque tiene origen de la replicación, pero también permite procesos de transcripción porque tienes las secuencias para la transcripción y traducción porque tiene secuencias que le permiten, utilizando la maquinaria, las RNAs polimerasas, los ribosomas de la bacteria, realizar procesos de transcripción y de traducción eh, dentro de la célula huésped. Entonces, aquí vemos una bacteria que se está rompiendo, esa bacteria que se está rompiendo está liberando fragmentos de DNA. Entonces, la entrada de un fragmento de DNA de una bacteria eh, que lo liberó a otra, entonces a eso se llama fenómeno de transformación. Cuando una bacteria le inyecta a propósito por unos organelos que ella tiene, que se llaman los pili, eh, un DNA, por ejemplo, un plasmio a otra bacteria, entonces a eso se llama conjugación. Cuando un virus se produce en una bacteria, sale de esa bacteria e infecta a otra bacteria, entonces a ese fenómeno se llama conjugación. Esas eh, fenómenos le permiten transferir DNAs episómicos de una bacteria a otra, genes de una bacteria a otra. Entonces esos plasmios se aprendieron a manipular, se les introdujeron, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo, eh, secuencias que son sitios múltiples de clonación, es decir, donde hay varias secuencias que son reconocidas por endonucleasas de restricción de los endonucleasas de tipo 2. Entonces, en estos plasmios se pueden introducir segmentos de DNA utilizando enzimas de restricción, se pueden introducir estos plasmios dentro de las bacterias, saber cuáles bacterias están eh, contienen los plásmidos, saber cuáles plásmidos contienen un fragmento de DNA o cuáles no lo tienen. Entonces, estos son diferentes mecanismos de selección que los permiten, por ejemplo, la presencia de genes de resistencia a los antibióticos, por ejemplo, el hecho de que se inserten los fragmentos y la inserción de los fragmentos dañen genes como el gen que codifica para la beta-galactosidasa, beta-galactosidasa que con un sustrato que se llama el XGAL, si la beta-galactosidasa está presente, este XGAL es hidrolizado y se convierte el XGAL de ser una sustancia blanca a una sustancia azul. Entonces aquí tenemos uno de los primeros, el plasmio Bolívar Rodríguez, que fue el primero que fue creado, donde tenía gen de resistencia a tetraciclina, gen de resistencia a ampicilina, se podía insertar un gen y dañar el gen de resistencia a la tetraciclina con la enzima BAMH1, se podía insertar un gen entre los dos sin dañar ninguno, con la enzima de QR1 se podía insertar con la enzima PST1 un DNA y dañar el gen de resistencia a la ampicilina. El sitio de origen de la replicación le permite al plasmio replicarse y que haya varias copias del plasmio pues, en cada bacteria. Estos son derivados, igual se mantienen los genes de resistencia a los antibióticos, se tiene un gen que codifica para la beta-galactosidasa, donde está un sitio múltiple de clonación, en este caso hay varias enzimas de restricción, donde se puede insertar un fragmento, si se inserta un fragmento, entonces después cuando se haga transformación, es decir, se introduzca el plasmio dentro de la bacteria, entonces las bacterias que contienen el plasmio pues se volverán resistentes a los antibióticos. Eh, esas bacterias, esas bacterias crecerán, formarán colonias.
si se agrega XGAL al medio de cultivo, entonces las colonias que sean azules es porque tienen el gen LAZ intacto, por lo tanto codifican para la beta galactosidasa, por lo tanto rompen el XGAL y lo vuelven azul, y por lo tanto no se introdujo un segmento de DNA. Si dan colonias blancas porque se dañó el gen LAZ, por lo tanto se introdujo un DNA, entonces ese plásmido es un plásmido recombinante porque contiene clonado, introducido un gen eh, que nosotros pegamos con endonucleasas de restricción y ligasas. Entonces aquí tenemos las endonucleasas de restricción. Entonces nos dicen son sistemas de defensa de las bacterias, son enzimas que reconocen una secuencia palindrómica por ejemplo GAA-TTC, GAA-TCC, es decir, la misma secuencia en una cadena en dirección 5' 3' se repite en la otra cadena en la misma dirección 5' 3'. Entonces, estas endonucleasas de restricción del tipo 2 reconocen y cortan en la misma secuencia que reconocen. Eh, Ellas podrían cortar el DNA de la bacteria, pero no lo cortan porque las mismas bacterias tienen un sistema de metilasas que metila la secuencia palindrómica y hace que la enzima de restricción no corte su propio DNA porque está metilado, pero sí corte el DNA, otro DNA que no esté metilado y que contenga la secuencia palindrómica. Generalmente, aquí por ejemplo, esta enzima corta el enlace fosfodiesterasa entre esta guanina y esta adenina, por lo tanto corta el mismo enlace entre guanina y adenina, es decir, esta timina es complementaria con esta adenina, es decir, el extremo, en este caso el extremo 5' aquí queda más largo que el extremo 3'. Estas dos secuencias son complementarias, es decir, se pueden pegar, pueden unirse, entonces a esto se llama extremos pegajosos. Entonces, por ejemplo, aquí está la enzima EQR1, reconoce esta secuencia y corta y deja extremos pegajosos donde el extremo 3' es más largo que el extremo 5'. La enzima HPA2 reconoce una secuencia de 4, ya no palindrómica de 6, sino de 4, y corta entre guanina y citosina, igual deja un extremo más largo, por lo tanto extremos pegajosos. PST1 lo mismo, deja extremos pegajosos, reconoce esta secuencia. Entonces, ustedes ven aquí que hay secuencias en los ejemplos de 6 nucleótidos o de 4. Entonces, de 4 nucleótidos se calcula mediante esta fórmula 4 elevado a la 4 porque son 4 nucleótidos y la secuencia es de 4 nucleótidos de largo. Entonces, esta secuencia de citosina, guanina, la podemos encontrar cada 256 pares de bases. Una secuencia de 6 pares de bases ya se encuentra más raro en el genoma, en un genoma. Entonces 4 elevado a la 6 daría que una secuencia de 6 nucleótidos por azar se encontraría por lo menos cada 4096 pares de bases. Los números HPA2, estos números en romano significa el número de enzimas que se han encontrado. Entonces, por ejemplo, HIN2 significa que fue la segunda enzima que se encontró en el Haemophilus influenza. Y esta fue la tercera enzima que se encontró en el Haemophilus influenza. Aquí tenemos un ejemplo, entonces tenemos un plásmido en el cual en el sitio de clonación se cortó con EQR1, entonces nos dejó estos extremos pegajosos. Aquí tenemos un DNA foráneo, puede ser DNA humano que nos corta en sitios de restricción EQR1. Después estos dos se mezclan, entonces en algunos casos el plásmido se pega con un gen de interés y esa unión se estabiliza tratando con enzimas de DNA ligasa. Por probabilidad es posible que no se pegue nada acá, sino que se vuelvan a pegar los extremos de la ligasa o es posible que se peguen unos segmentos de DNA humano con otros. Para eso, entonces, una vez se producen los DNAs, se hace la transformación de las bacterias, se crecen en medios que contienen antibióticos para poder dejar vivas aquellas bacterias que fueron transformadas que contienen el plásmido y se hace el tratamiento con XGAL para saber cuáles
colonias son azules y cuáles son blancas, por lo tanto, en cuáles colonias las bacterias tienen plásmido y en ese plásmido fue insertado un gen de interés.